Muy bien, daremos inicio formal a la sesión. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Dariana Chávez Madrigal. Soy la encargada de inteligencia comercial de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación CAMTIC. El día de hoy estaré encargada de darles asistencia en caso de que requieran ayuda, atender a sus comentarios, consultas. Pueden recurrir a mí con todo gusto. Para mí es un placer darles la más cordial bienvenida a la tercera entrega del Foro de Ciberseguridad que se está desarrollando en el marco del mes de la concientización en ciberseguridad. Quisiera nada más repasar brevemente las normas de orden de esta sesión. Por favor, les recordamos mantener la cámara y el audio apagados y solo activarlos en caso de que requieran hacer algún tipo de intervención. Para esto les recordamos que está la opción de raise hand o levantar la mano y los invitamos a usar esta herramienta para poder darles la palabra. De igual manera, les recordamos que está el chat y los instamos a utilizarlo para poder dejar sus comentarios, sus consultas y nosotros poder darles mayor orden y seguimiento. De igual manera, les recordamos que después de esta sesión les estará llegando una pequeña evaluación en la cual les solicitamos nos pueden ayudar llenando, ya que nos ayuda a recaudar información valiosa para nosotros seguir mejorando. También me gustaría informarles que esta sesión está siendo grabada para control interno y también probablemente después de esa sesión vamos a poder consultar estas grabaciones en caso de que requieran repasar alguno de los temas vistos por acá. Muy bien, si estamos listos, quisiera dar paso a la primera charla que tenemos el día de hoy. Esta está titulada Ingeniería Social y está a cargo de AEC Electrónica. El expositor que tenemos como invitado el día de hoy se llama Gerardo Nájera Aguilar. Él es ingeniero telemático, máster en ciencias de la computación. Tiene carrera profesional en la seguridad defensiva, colaborando en proyectos de implementación. Don Gerardo, ¿ya está por acá? Si gusta, puede iniciar su presentación. Para nosotros es un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Dariana. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por participar en estas actividades que organiza CAMTIC, especialmente el capítulo de ciberseguridad. En esta ocasión vamos a conversar durante los próximos minutos sobre ingeniería social, que es una de las áreas sumamente interesante en ámbitos de ciberseguridad y que en muchas ocasiones no hay o no existen los espacios necesarios para abarcar ese ámbito. Como bien lo comentaba Dariana, parte de la iniciativa de estas charlas es fomentar o promocionar los temas de ciberseguridad y tener medios por los cuales de una u otra forma llegar a ustedes para permitir estar siempre a la vanguardia sobre temas de ciberseguridad. Me permito compartir mi pantalla. Les agradezco, por favor, me confirmen cuando ya la puedan observar. Antes de dar inicio, también recuerdo lo que comentaba Dariana respecto a las preguntas, consultas. Les agradecemos mucho que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia o cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, utilicen los medios necesarios o los medios que comentaba Dariana para también hacer esta presentación lo más interactiva posible. Dariana, te agradezco si nos confirmas que ya se observa la pantalla. Sí, correcto, ya podemos observarla. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Ingeniería social, un término que para muchos puede ser nuevo, para otros puede ser ya muy conocido. Sin embargo, y sin duda alguna, la ingeniería social es un campo que la seguridad informática abarca, precisamente porque está enfocado en el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad. Y ese eslabón más débil es el ser humano. Por lo tanto, enfocarnos en ese tipo de conceptos, enfocarnos en ese tipo de técnicas que se utilizan a través de la ingeniería social para llevar a cabo los diferentes actos delictivos o muchas veces actos de mala conducta por otras personas con malas intenciones a través de diferentes técnicas, que algunas de ellas las vamos a abarcar en esta presentación, es muy importante para las empresas en la actualidad. ¿Por qué? Porque de esta forma
podemos mitigar una gran cantidad de ataques. Más adelante, dentro de las filminas, vamos a observar algunas estadísticas de algunas de los reportes o los informes que año con año las diferentes industrias de ciberseguridad promueven y que de igual forma nosotros podemos hacer llegar a ustedes si en algún caso desean profundizar más. Sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar plenamente en qué consiste la ingeniería social. En la actualidad, para todos nosotros, y estoy completamente seguro que todos los que estamos en esta sesión, hemos tenido algún acercamiento directo o indirecto con algunas de estas palabras. Phishing, ingeniería social, estafas. Todos los días casi se escuchan noticias lamentables de personas que son estafadas o de organizaciones criminales, porque ya no es solamente un individuo, sino se habla de organizaciones preparadas para llevar a cabo este tipo de delitos. Malware, virus, una palabra muy temida en el ámbito de informática, el famoso ransomware, el secuestro de los datos, la encripción de los datos por un tercero, el robo de la información, la exfiltración de data, desconocimiento. Y podríamos sumar y sumar y sumar palabras relacionadas con acontecimientos que nos colocan en un panorama muy triste, en un panorama muy complejo, referente a la actualidad digital que vivimos todos y cada uno de nosotros. Hace aproximadamente ya 1 año y 6, 8 meses, nos enfrentamos a algo que nadie estaba preparado para eso, que fue la pandemia, el coronavirus, que vino sin duda alguna a colocarnos en una situación crítica. En algunos lugares le llaman el acelerador de la transformación digital. Porque sin importar si nosotros en nuestra compañía estamos directamente relacionados en el ámbito tecnológico, en el ámbito informático, de una u otra forma, la pandemia vino a cambiar nuestro estilo de vida. Vino a cambiar la forma en cómo nos relacionamos, la forma en cómo adquirimos bienes y servicios, la forma en que simple y sencillamente realizamos alguna compra, la forma en que estudiamos, la forma en que trabajamos. Y cualquier otro ámbito de nuestra vida llegó a transformarnos porque de una u otra forma, la nueva actualidad, queramos o no, está relacionada directamente con la tecnología y con la transformación digital. Dicho en palabras más simples, si hoy queremos hacer algo, tenemos que hacerlo por un medio digital. Y nunca nos preguntaron y nunca nadie dijo, ¿están preparados para esto? Simple y sencillamente fue algo que a raíz de un acontecimiento abrupto tuvimos que cambiar. ¿Y por qué llevamos este tema a un ámbito tan crítico? Porque esa forma, como todas nuestras actividades cambiaron hacia esa forma acelerada de vivir, de igual forma incrementaron los ataques. De igual forma, nos enfrentamos, como decía hace un momento, a todo este montón de palabras que de una u otra forma nos impactan negativamente en nuestra vida diaria. Y esto no solo abarca las organizaciones, esto no solo abarca las empresas, abarca nuestra vida diaria. Y el que no haya sufrido de un ataque malware, o el que no haya sufrido la infección de un virus, o el que no haya sufrido una estafa, o una persona cercana no haya sufrido una estafa en la actualidad, es una excepción a la regla. Pero la normalidad nos conlleva a un montón de este tipo de acontecimientos. Y por increíble que parezca, el factor común de todos ellos se llama ingeniería social. La ingeniería social la vamos a definir de dos maneras. La primera va a ser una manera más formal, más académica, si lo queremos decir. Y se define como la ingeniería social es el conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios, para que envíen datos confidenciales e infecten sus computadoras con malware o abran sitios o enlaces infectados.
La palabra para resumir eso es una manipulación de un tercero hacia nosotros, en la cual, por supuesto, nosotros no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Somos manipulados, somos afectados con técnicas sociales, técnicas psicológicas y, ¿por qué no?, vulnerabilidades que presentamos como seres humanos. Un dato interesante respecto a la ingeniería social es un reporte que genera Verizon. Verizon realiza un reporte año a año respecto a las investigaciones con la exfiltración de data entre las organizaciones. Es decir, todas aquellas organizaciones que son víctimas de un ataque en el cual su información, sus datos son extraídos por un tercero de forma delictiva. Ese informe para el 2021 comenta y define que el 20% de las brechas reportadas a estas organizaciones que han sufrido un ataque se asocian directamente con un ataque de ingeniería social. El 20%, la quinta parte de todos los ataques que han sido dirigidos hacia una organización para exfiltrar data, tiene relación con la ingeniería social. Es decir, tiene una relación con un engaño dentro de una organización a una persona crítica, a una persona que accedió a un sitio que no tenía que acceder, accedió a información que no tenía que acceder, o bien, simple y sencillamente, colaboró de forma inconsciente con un cibercriminal. Pero para traer el tema de ingeniería social a un ámbito más diario, a un ámbito más tradicional, en el cual podemos utilizar palabras que incluso personas no relacionadas al ámbito de TI puedan reconocer. Me gusta mucho utilizar esta definición que utiliza un argentino llamado Emiliano, quien es experto en temas de ingeniería social. Y define la ingeniería social como una mezcla de arte y ciencia que tiene como objetivo manipular y o influir sobre una persona o sobre un grupo de personas. Esta definición me gusta mucho también porque nos trae a un plano más abierto, a un plano del día a día. Y para reforzar esto o este concepto que nos dice que la ingeniería social para nada está relacionado con temas de tecnología. Ojo, y bien, en la actualidad, la mayor cantidad de ataques de ingeniería social se dan a través de tecnología. Pero no es la tecnología la que genera la ingeniería social. ¿Y cómo demostramos esto? ¿Cómo podemos hacer una introducción para saber que la ingeniería social no está directamente relacionada con la tecnología? Que la tecnología solamente es un medio para ejecutar el acto como tal. Vamos a colocar solamente dos ejemplos. Existen muchos y si navegamos a través de internet vamos a encontrar cientos. Pero existen dos casos muy particulares que me llaman muchísimo la atención. Y es uno que ocurrió hace prácticamente 100 años. Un señor llamado Victor Lustig tuvo la capacidad de vender la Torre Eiffel. Así como suena. Y si cualquiera piensa que es mentira o que es un dato solamente asombroso, lo podrían buscar en internet y validar esta información. Ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo alguien, una persona común y silvestre, porque no era ningún político, no era nadie relacionado a una esfera social que tuviera esa capacidad o ese poder, pudo vender un edificio como es la Torre Eiffel? Y un dato importante también y muy impresionante es que no lo hizo en una ocasión, lo hizo en 3 ocasiones. Este señor, Victor Lustig, se valió de una noticia que sacó un periódico en el cual comentaba que por temas económicos, por deficiencia económica, la Torre Eiffel iba a tener que ser vendida para chatarra. Tal vez una noticia un poco brusca, un poco amarillista, etcétera, etcétera. Pero este señor, quien era un ingeniero social,
tuvo la capacidad de tomar esa noticia, esa información y engañar, manipular, influir sobre ciertas personas. Y lo logró hacer en 3 ocasiones. En realidad en 2, porque en la tercera fue detectado y tuvo que burlar las autoridades. Pero es un hecho asombroso, cómo una persona tiene tantísima capacidad para manipular a otra o a otro o a otros cuando se habla de un grupo de personas y lograr un objetivo como este. Es un tema muy interesante, lo pueden buscar, lo pueden validar y se asombrarán mucho de la capacidad que tenía esta persona, Victor Lustig. Estamos hablando de hace casi 100 años. Imaginemos qué tecnología podría haber hace 100 años. Por lo tanto, podemos comprobar con esta historia de que la ingeniería social no está ligado a un medio digital o a un medio tecnológico. La segunda historia es una historia más reciente. De hecho, existe una película que se llama Atrápame si puedes. Es una película muy famosa en la cual Leonardo DiCaprio interpreta a Frank Jr. Frank Jr. fue una persona que en 1960 o en la década de los 60 hizo todo lo que quiso con su capacidad de influir en las personas. Imitó ser abogado, se hizo pasar por médico. Para aquellos amantes del cine y las películas, van a recordar que también se hizo pasar por piloto de avión. Y el golpe más fuerte, tal vez en su carrera delictiva, fue que tuvo la capacidad en Estados Unidos de burlar el sistema financiero y logró detectar que existía una vulnerabilidad en el sistema, y estamos hablando de una vulnerabilidad casi que física, que consistía, en firmar o generar un cheque en una de las costas de Estados Unidos y viajar a la otra costa a realizar el cambio de ese cheque. Por supuesto, el cheque era falso. Lo que pasaba era que con la tecnología en ese momento, los bancos en 2 costas totalmente separadas por cientos de kilómetros o miles de kilómetros no podían validar la información en tiempo real. Y él se dio cuenta de esta vulnerabilidad y la explotó durante muchos años. Otro claro ejemplo que la ingeniería social se puede aplicar sin un medio digital de por medio. Esto nos lleva a un tema muy interesante, y es que estos ataques o estas intervenciones hacia la mente funcionan simple y sencillamente porque el ser humano tiene vulnerabilidades, así como lo escuchan. Somos vulnerables o somos susceptibles a diferentes estimulaciones, a diferentes palabras, pero sobre todo somos vulnerables a las emociones. Ustedes tal vez en este momento estén dudando un poco y digan, no, eso suena como falso, suena como una mentira, suena irreal. Y vamos a hacer 2 ejemplos muy simples y muy sencillos. De hecho, les voy a pedir la colaboración para poder realizarlos. El primero, solamente les voy a pedir que me pongan atención un momento y escuchen la siguiente frase. No piensen en un elefante rosado. No piensen en un elefante rosado. Porque ustedes estaban pensando en un elefante rosado si mi indicación fue que no pensara en un elefante rosado. Desconozco, y cada uno, donde quiera que esté, podrá analizar si realmente cuando se dio la indicación pensaron o no en un elefante rosado. Pero para aquellos que considero, siento, según también estudios psicológicos, esto por supuesto no es algo que hemos inventado, sino que se basa en estudios psicológicos, la mayoría de personas, cuando se les da una indicación de este tipo, realizan todo lo contrario a lo que se les indica en la indicación, valga la redundancia. ¿Por qué ocurre? Porque así funciona el cerebro. Y no es tal vez una vulnerabilidad, tal vez estamos agravando un poco el tema. Sin embargo, desde el punto de vista de seguridad informática, esta funcionalidad o esta capacidad del cerebro es utilizada por los atacantes. Por supuesto que los atacantes saben que así se comporta el cerebro.
y utilizan esas técnicas contra nosotros para llevar a cabo sus fechorías. Y esto es solo un ejemplo. Existen cientos, miles de combinaciones de palabras, de combinaciones de tonos de voz. Por ejemplo, urge, es urgente, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando escuchamos esa palabra? Nos exaltamos, nos preocupamos, nos colocamos alerta, ¿cierto? ¿O no? Hay alguien que cuando escucha la palabra urgente más bien toma calma. Muy pocas, considero. Sin embargo, ese tipo de características nos hacen susceptibles y nos hacen vulnerables. Otra característica que es muy interesante también, que la podemos llamar vulnerabilidades del cerebro, es que el cerebro como tal tiene la capacidad de procesar solamente el 5% de la información que recibe. Todos y cada uno de ustedes, y por supuesto yo, solamente procesamos el 5% de la información que nos rodea. Esto es una capacidad que tiene el cerebro precisamente para evitar llegar al colapso por la gran cantidad de información que puede recibir. Y si nuevamente tienen dudas de lo que estoy comentando, vamos a realizar una segunda prueba para demostrar lo susceptibles que somos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un teléfono móvil, un celular, indiferente la marca, indiferente el sistema operativo, indiferentemente el teléfono como tal. De hecho, en este momento es muy probable que todos lo tengamos muy cerca de nosotros y que lo estemos utilizando para una u otra función. Existe un estudio de ya hace algunos años que indicaba que los latinos, de Latinoamérica como tal, en promedio consultaba 300 veces al día la pantalla del teléfono. Para una u otra cosa, vemos aproximadamente 300 veces nuestro celular. Y para poder demostrar que el cerebro procesa solamente el 5% de la información que recibe o que analiza o procesa o observa diariamente, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a colocar el teléfono, lo vamos a colocar por ahí, lo vamos a bloquear. Y quiero que cada uno de ustedes piense, lo piensen, no lo haga porque si no, no va a tener gracia. Quiero que piensen y recuerden cuál es la aplicación que se ubica en la esquina superior derecha. Pensemos por un segundo. ¿Cuál es esa aplicación? Recordemos que el estudio dice que aproximadamente observamos esa pantalla durante 300 veces al día. Durante todos los días. Y me gustaría saber cuántos de ustedes recuerdan cuál es esa aplicación que se encuentra en esa posición. Pueden abrir su teléfono y pueden ir a verificar si realmente la aplicación que ustedes recordaron o si es otra. En la mayoría de los casos, cuando se realiza este ejercicio, no recordamos cuál es esa aplicación. Y es un ejercicio, es un ejemplo para demostrar que el 5%, perdón, que el cerebro no procesa toda la información que tenemos. Más adelante, por supuesto, vamos a relacionar estas vulnerabilidades o estas deficiencias o estas pocas capacidades que tenemos como seres humanos directamente sobre los ataques que utilizan los ingenieros sociales. Vamos a continuar con otro de los casos por qué es que los ataques de ingeniería son muy eficientes en la actualidad. Este ejemplo lo tomé de una organización en Guatemala que tiene publicado en su sitio web este ejemplo que es muy interesante. Los atacantes también se abusan o utilizan una técnica que consiste, primero, en la similitud de los dominios y dos, en que el ser humano por naturaleza tiende a autocompletar. Entonces, por ejemplo, y más si son como Gerardo Nájera que padece de dislexia, ya no puede decir la palabra tampoco, y combina o enreda las palabras, perdón, las letras. Si ustedes observan, esos dos dominios, esos dos sitios web
que se presentan en la pantalla en este momento son dos sitios web prácticamente idénticos. Varían en este link, perdón, en esta I, y varían en esta otra I. Los ciberatacantes saben que nosotros como seres humanos somos vulnerables o somos susceptibles ante ese tipo de situaciones. Y por lo tanto, ellos los utilizan. Y los utilizan en nuestra contra y no tienen la más mínima piedad para estafarnos, para robarnos, para infectarnos de malware o para llevar a cabo cualquier otro ataque o cualquier otra fechoría en contra de nosotros. Otro ejemplo de por qué son eficientes los ataques de ingeniería social es este. Un famoso mito. En la actualidad es un mito. Hace muchos años, una de las formas que teníamos de comentar o de actuar o de recomendar a la población en general era, por favor, verifique que al sitio que usted va a entrar tiene el famoso candadito verde. ¿Lo recuerdan? Creo que muchos de ustedes van a recordar de eso. Tiene el famoso candadito verde. Y era la educación que teníamos y se promocionó durante años y las personas lo entendieron. Sin embargo, como la mayoría de cosas en esta vida, evolucionan. Y en la actualidad, ese no es un requisito indispensable para evitar ser víctimas de fraude. ¿Por qué? Porque el candadito verde nos garantiza dos principios de la seguridad informática. Nos garantiza la confidencialidad y la integridad de los datos. Pero no nos garantiza que ese es el sitio web real al que nos vamos a conectar. Y sí, por supuesto, el candadito verde va a garantizar que si un tercero intercepta nuestra comunicación, no la va a poder entender y no la va a poder modificar. Pero si esa información va hacia un sitio de un atacante, mucho mejor para él, que nadie le altere nuestros datos, que nadie le altere nuestra información. Por lo tanto, ya no es suficiente y se convierte en un mito el ver el candadito verde, que es la famosa frase que hemos escuchado durante mucho tiempo, para validar que un sitio web es seguro. Y podríamos seguir hablando y hablando y hablando y colocando ejemplos de lo susceptibles que somos como seres humanos, pero por temas de tiempo, vamos a tomar esos ejemplos que hemos visto, esos ejemplos que hemos comentado, y los vamos a presentar en cómo los utilizan los atacantes en nuestra contra. Vamos a hablar principalmente de una técnica para poder abarcarla a mayor detalle y también para realizar ciertas recomendaciones para evitar caer sobre este tipo de ataque, o evitar ser víctima de este tipo de ataque. El famoso phishing. Se define phishing como la forma de ingeniería social. Es una forma en la cual aplican los atacantes la ingeniería social. Es decir, es una forma en la cual los atacantes toman todas las técnicas que hemos visto anteriormente, todas las vulnerabilidades que hemos visto anteriormente y las usan en nuestra contra. Y por supuesto, no solamente esas, tienen un repositorio enorme de técnicas que vamos a usar en nuestra contra. Y buscan como objetivo el correo electrónico. Otros estudios, por ejemplo, de Symantec, Barracuda y otras empresas que se dedican a la protección del correo electrónico como tal, definen que cerca del 90% de los ataques ingresan por correo electrónico. Un dato importante, que si una gran cantidad de ataques ingresan por ese vector, podríamos enfocarnos en proteger y en defender ese vector. El phishing no es la excepción. El phishing es un ataque mediante correo electrónico en el cual buscan disfrazar una comunicación legítima para realizar un engaño al destinatario. De esta forma, logran que el destinatario ingrese a un link, logran que el destinatario descargue un archivo, logran que el destinatario entregue información.
Vamos a ver dos ejemplos de phishing que son típicos. Uno de ellos está relacionado con que usted ganó un premio de lotería. Este tipo de ataques o este tipo de phishing, cuando nosotros lo analizamos en frío, y es más, muchos de nosotros en este momento estaremos pensando, pero qué tontos, ¿cómo van a caer en un correo electrónico tan tradicional? Sin embargo, los ciberatacantes siempre buscan momentos susceptibles de las personas. Y cuando un ataque de este tipo, aunque parezca tan fantasioso y tan irreal, llega a un momento nuevamente en el que somos vulnerables, susceptibles a través de una emoción, las personas pueden actuar casi que involuntariamente. ¿Tiene sentido el correo? En lo más mínimo. Es más, si me dice que me gané casi 1.000.000 de euros, yo no voy a llenar ese formulario para entregarles 50, 70 euros. No, rebáselo de mi premio. Hasta chistoso parece. Pero en un momento de debilidad, en un momento en el cual somos vulnerables, es muy probable que sí ingresemos y que sí entreguemos información. El dato que nos valida ante eso es que durante mucho tiempo, muchas personas han sido víctimas de este tipo. Otro es este, un correo electrónico en el cual tiene un sentido de urgencia. Y lo comentaba hace unos minutos atrás. El sentido de urgencia, como seres humanos, nos hace reaccionar de una forma muy diferente a la que reaccionaríamos en un entorno normal, en un entorno tradicional, en un entorno sencillo. Más adelante, vamos a ver que cuando un correo electrónico tiene un sentido de urgencia, deberíamos tomarlo como una amenaza. Ah, ese correo dice que es urgente. Un momento, voy a revisarlo más detalladamente, porque si dice que es urgente, es muy probable que tenga algo detrás. Están buscando crear una emoción en mí. Y recordemos que cuando tenemos emociones, somos más susceptibles y somos más vulnerables. Hemos hablado de cosas muy críticas y muy catastróficas, si cabe la palabra. ¿Pero qué podemos hacer? Estamos indefensos. No hay nada que hacer. Vamos a ser víctimas de ese montón de ataques y ese montón de tendencias que existen en la actualidad. Pues no. Precisamente, a través de estos espacios, buscamos llegar a ustedes para entregarles herramientas que les permitan defenderse sobre esta situación. En esta segunda etapa de la presentación, le vamos a hablar sobre 5 puntos o 5 características que ustedes pueden utilizar para identificar un correo electrónico fraudulento. Y vean qué interesante, porque en la charla no vamos a hablar de que tienen que invertir en un equipo, en una licencia o en nada en particular. Son características que nosotros podemos generar dentro de nuestra organización o dentro de nuestra propia vida personal, dentro de nuestra familia, para evitar y para mitigar y para declararle la guerra a este tipo de atacantes. Así como ellos utilizan esas técnicas, esas herramientas en nuestra contra, nosotros podemos hacerlo en contra de ellos. La primera o el primer consejo que queremos darles lo tomamos de hecho de la Asociación Bancaria Costarricense. Pueden buscarlo en YouTube si también quieren indagar o crecer más en esta área. Ellos presentaron algunos de estos consejos y nosotros también se los queremos transmitir a través de este video. El primer consejo es muy simple, muy sencillo. Tomamos nuestro mouse, el puntero de nuestro mouse, y nos colocamos sobre el correo sin necesidad de abrirlo. Y esta es una clara ventaja, porque no necesitamos abrir el correo electrónico para validar este punto. Solamente venimos y nos colocamos encima del correo electrónico y automáticamente se nos va a abrir. Esto es automático, no tenemos que dar clic, solamente con posicionarnos encima. Una pestañita que nos dice quién es el remitente y nos permite validar
el dominio donde viene ese correo electrónico. Podemos validar si realmente ese dominio es conocido, nos pertenece y por supuesto, si es de donde dice ser. Típico, nos llega un correo en Netflix, pero el dominio es Hotmail, Gmail. ¿Lo han visto? Supongo que sí. A todos nos ha llegado alguna vez en la vida. De esta forma simple y sencilla, tenemos la capacidad de validar un correo electrónico si viene de un dominio válido, si viene de un dominio real, si ese dominio lo conocemos, si es un socio de negocio, si es un proveedor, si es un amigo. Y solamente con esta tarea tan simple y tan sencilla, podemos mitigar muchísimo los ataques de phishing a través de correo electrónico. Punto número 2. Validar la reacción y la estructura del correo electrónico. Este fue un correo electrónico que llegó hace unas semanas atrás, de hecho vemos que es del 8 de septiembre, donde hacen un robo de marca. El atacante está utilizando la marca, una marca conocida de una compañía, para realizar un ataque de ingeniería social, específicamente de phishing, con ellos o con su marca. ¿Qué características tiene? 1, la reacción. Si buscamos dentro de la reacción de este correo electrónico, vamos a encontrar que existen muchísimas faltas de ortografía, muchísimas faltas de comas, signos de puntuación, etcétera, etcétera. Y la estructura del correo, cuando lo leemos, podemos definir que realmente no lo hizo una persona muy profesional y que fue hecho casi a la carrera. Pero sobre todo, podemos identificar el sentido de urgencia que nos pide el correo electrónico. ¿Qué nos pide? Tenemos que actuar en 4 minutos y 23 segundos porque si no se nos va la oportunidad de la vida. ¿Lo recuerdan? Ese sentido de urgencia. Cada vez que nosotros identifiquemos dentro de un correo electrónico que algo urge, porque nos coloca la palabra textual de urgencia, o porque nos ponen un cronómetro, o porque nos ponen una ventana, o porque por la llamada telefónica nos presionan, hagamos un alto. Es un indicador de que estamos muy probablemente bajo un ataque de ingeniería social. Tercer punto que podemos validar. Antes de comentarlo, nuevamente les reitero, si tienen alguna consulta, algún comentario, algo que quieran hacernos llegar, pueden utilizar los medios que Dariana comentó hace un momento y con mucho gusto vamos a responder sus consultas. El punto número 3. Nuevamente, un indicador. Nuevamente, cuando esto aparezca en un correo electrónico, pongamos signos de advertencia. Algo raro está pasando. Y el punto número 3 nos indica que los correos electrónicos nos llevan a un link externo. Está también documentado, y de hecho lo comentamos hace un momento atrás, cuando nosotros vamos a un sitio web externo a través de un link de correo electrónico, la probabilidad de ser víctimas es muy, muy alta. ¿Por qué? Porque recordemos que los atacantes ahorita, en la actualidad, pueden poner el candadito verde. Y eso no es una limitación para ellos. Recordemos que los atacantes en la actualidad pueden utilizar dominios muy, muy parecidos al dominio real. Y en el momento en que nosotros entremos en su juego, somos mucho más susceptibles y la probabilidad de ser víctimas se incrementa. Por lo tanto, cuando veamos un correo electrónico, comuniquémonos, validemos, que de hecho, eso nos lleva al cuarto paso. Validar. Y más adelante vamos a ver mayor enfoque en esta palabra, validar. Ninguna entidad financiera nos va a colocar una multa, ninguna entidad financiera nos va a hablar feo, ninguna entidad financiera nos va a tratar mal si nosotros llamamos y validamos. Ah, me llegó un correo de esta entidad financiera donde yo tengo una cuenta bancaria que efectivamente se me va a vencer la clave y que tengo que cambiarla urgentemente porque si no la pierdo. Voy a llamar.
voy a validar. Mira, entidad bancaria, te llamo porque me llegó un correo diciendo esto, esto y esto. ¿Es real? No, nosotros no enviamos ese correo. Perfecto, no pasa nada. No va a pasar nada, no vamos a perder nada por esos segundos o por esos minutos de nuestra vida que invirtamos en validar un proceso. Y por supuesto, validémoslo con la persona relacionada al proceso. Estoy seguro que hemos escuchado 1001 historia de las famosas llamadas. Sí, sí, vamos a hacer el negocio, por favor llame a tal número. No, no llamemos al número que nos dan, llamemos al número de la entidad o de la persona que nosotros sabemos que directamente está relacionada con el proceso. A nivel corporativo, nos llaman y nos dicen, sí, haga el depósito, es que cambiamos el número de cuenta, ahora es un nuevo número de cuenta y está a nombre de tal empresa. Llamemos, validemos, llamemos a nuestro partner, a nuestro proveedor, a nuestro socio. Mira, es que me están llamando que cambiaron el número de cuenta. Cierto. Llamemos a nuestro jefe. Estoy seguro que ningún jefe se va a enojar porque lo llamemos y le preguntemos, mira, es que tengo a alguien en la línea que dice que urge que paguemos el recibo de luz porque no lo hemos pagado y si no nos van a suspender el servicio. Validemos. Ningún jefe, ninguna entidad, ningún socio, ningún proveedor se va a enojar, se va a molestar porque validemos. Y eso nos puede ahorrar muchísimos, muchísimos problemas. Quinto punto, quinta recomendación. Evitar realizar descargas de archivos, especialmente si el remitente es desconocido o es sospechoso. Tenemos casos, muchos casos, en los cuales, para contarles solamente uno como anécdota, una vez llegamos a una entidad y estaban siendo víctimas de ransomware. Y cuando entrevistamos a la muchacha que había manipulado y que había ejecutado el ransomware, le preguntamos que qué había pasado. Y ella, muy asustada en ese momento, nos confesó que le llegó un correo electrónico en francés. Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque francés no es un idioma muy común en nuestro país. Y la siguiente pregunta hacia ella fue, ¿y usted habla francés? Y la muchacha, asustada, nos contestó, no, yo no hablo francés. Y entonces la tercera pregunta fue, ¿por qué abrió el correo? Es que la verdad, como venía en francés, me dio curiosidad, contestó la muchacha. Y lo abrí. Parece ilógico, parece que no tiene sentido, pero recordemos, somos seres humanos, somos susceptibles. A ella se le creó una emoción y fue mucho más susceptible. Esa emoción la llevó a abrir un correo electrónico que comprometió en ese momento solamente su PC, pero que pudo haber comprometido a toda la organización. Ingeniería social aplicada a través del correo electrónico. Ahora bien, si estamos dentro de una organización y vemos que estos 5 puntos son interesantes, pero queremos ir más allá, existe la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas. Y en este caso le vamos a comentar de 2 aristas en las cuales ustedes se pueden cubrir. Una es utilizar herramientas de seguridad. Appliance, software, SaaS, cualquier modalidad que pueda agregar una capa de protección extra o una capa de protección adicional a su servicio de correo electrónico. Y es importante aclarar, no importa si su correo electrónico está en un servidor, en un data center. No importa si su servicio de correo electrónico está alojado en algún proveedor como tal. O no importa si es un servicio SaaS, Software as a Service, como lo entregan los principales proveedores de correo electrónico, que son Office 365 y G Suite. No importa dónde esté ese correo electrónico o ese servidor de correo electrónico. Existe la capacidad de agregar herramientas de seguridad que analicen todas esas peticiones de correo electrónico. Y esas 5 recomendaciones que hemos realizado anteriormente se realicen de forma automatizada a través de una herramienta con diferentes tecnologías, diferentes algoritmos
que van a garantizar, proteger que ese correo electrónico malicioso no llegue a la bandeja de entrada de nuestros colaboradores. De esta forma vamos a mitigar, como lo decían las estadísticas de los principales expertos en correo electrónico, cerca del 90% de las. Y la otra recomendación es herramientas de concientización. Existen muchísimas organizaciones a nivel mundial que tienen framework o que tienen herramientas que nosotros podemos utilizar prácticamente gratis para realizar concientización en nuestros usuarios. ¿Qué es concientización desde el punto de vista de seguridad informática? Es entrenarlos, es darles herramientas, es estar constantemente con ellos evaluando las diferentes ataques o las diferentes probabilidades de ser víctimas de ataque. Y de esta forma que ellos se vayan entrenando, se vayan preparando para que puedan identificar un correo electrónico malicioso. Existen herramientas, existen software, existen diferentes capacidades en las cuales nosotros podemos hacer uso para precisamente llevar a un punto alto de conocimiento de las personas que trabajan con nosotros dentro de una organización. Y por último, ya para ir finalizando, les voy a compartir la mejor herramienta de todas. Así como el panorama era oscuro, como el panorama nos pone en una situación estresante, ansiosa, de que no sabemos qué va a pasar, la solución la tenemos a la mano. Y es una solución que no tiene ningún costo de por medio. La solución ante los ataques de ingeniería social y en especial ante los ataques de phishing es la siguiente. Validar. Validemos. Validemos 1, 2, 3 veces, pero validemos antes de ejecutar una acción. Validemos antes de realizar el depósito. Validemos antes de dar clic en ese correo electrónico. Si nosotros validamos, si nosotros agregamos esta cultura en nuestra vida, los ataques y los malos momentos que nos puede hacer un ataque en ingeniería social se reducen y se mitigan de gran manera y en gran medida. Así que, por favor, validen y vuelvan a validar. Si el resumen de esta presentación se tendría que dar en un consejo, es este. Validen y vuelvan a validar. De esta forma, doy por finalizada la presentación que les traíamos para ustedes referente al tema de ingeniería social. Antes de despedirme, deseo agradecerles muchísimo su tiempo, su espacio, y por supuesto nos colocamos a disposición tanto el capítulo de ciberseguridad de Camptic como mi persona para cualquier consulta o cualquier duda que tengan referente a este tema. Si quieren abarcarlo, si quieren llevarlo a sus organizaciones, con mucho gusto nosotros podemos colaborar, así como en cualquier otro tema relacionado al ámbito de ciberseguridad. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por el espacio. Dariana, te cedo el espacio. Muchísimas gracias, don Gerardo. Fue una presentación realmente dinámica y súper importante de tomar en cuenta. Estamos muy agradecidos por el espacio que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos poder tenerlo pronto de nuevo por acá. Y ahora sí, me gustaría dar paso a la segunda charla que tenemos el día de hoy. Esta está titulada Ruta en Ciberseguridad para la carrera y está a cargo de Academia Insight. La experta que nos estará acompañando el día de hoy se llama Marianela Lemaitre. Ella es una profesional del sector tecnológico. Actualmente es la directora de Academia Insight. Esta es una empresa especializada en certificaciones internacionales en el sector de redes y ciberseguridad. Además, trabaja como consultora internacional en el área de redes y ciberseguridad. Su primera carrera universitaria es Ingeniería en Sistemas, con énfasis en la gestión de centros de cómputo, y años más tarde comenzó su maestría en telecomunicaciones. Sin más por el momento, quisiera ceder la palabra a doña Marianela. Adelante, un gusto tenerla por acá.
Hola, muy buenas tardes a todos. Permítame un segundito, dame un minutito, por favor. Doña Marianela, disculpe, está en mute. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, perfectamente. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es un gusto estar por acá compartiendo un poco sobre el tema de qué ruta debemos seguir, ¿verdad? En el área de ciberseguridad, un área que ha tenido un crecimiento realmente completamente expansivo, así como lo son las amenazas, y muchas veces nos quedamos, es tanta la oferta y nos quedamos como que, ¿por dónde debo seguir, verdad? ¿Cuál es la ruta a seguir? Entonces, de eso es lo que les voy a hablar el día de hoy. Así que permítanme para compartirles la presentación. ¿Ya tengo permisos? ¿Me puedes dar el rol, por favor? Sí, ya debería poder, sin embargo, voy adelante. Ok, ¿ahí la están viendo? Sí, ya podemos observar. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias por su presentación. Voy a conversarles sobre la carrera en ciberseguridad, ¿verdad? Las diferentes aristas que tenemos para poder capacitarnos y profesionalizarnos en esta área. Sabemos que es un área de un crecimiento constante, al igual que muchas áreas en tecnología. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debemos tener claro cuál es la línea y cuál es el rol que nosotros tenemos en una compañía para definir, ok, por esta línea me voy a ir, ok. Bueno, ciertamente la ciberseguridad es un tema y hoy lo vemos y durante este mes hemos visto una cantidad de webinars, una cantidad de exposición con soluciones. Estamos bombardeados de mucha información y muchas veces no tenemos nosotros, pues tal vez el criterio por la falta de conocimiento, cuál es la línea que debemos seguir. Las amenazas hoy en día no es lo mismo que teníamos hace 2, 3, inclusive hace 10 años, ¿verdad? Cuando quizás la mayoría de ustedes estaban empezando sus carreras universitarias. Las amenazas han evolucionado. Ya hoy por hoy existe un mercado en Internet donde podemos nosotros comprar código malicioso, incluso, ¿verdad? Podemos comprar malware, podemos prepararnos, tenemos una cantidad de herramientas que podemos utilizar o se pueden utilizar para efectuar ataques y por supuesto hay una gran cantidad de herramientas que podemos utilizar para protegernos. Los firewalls pasó de ser un tema de un aseguramiento perimetral a un aseguramiento hacia todas las áreas, ¿verdad?, de nuestras infraestructuras. Antes solamente nosotros definíamos o teníamos claramente definidas dos zonas, las zonas trust y las zonas untrust, la zona confiable y la zona no confiable. Lo que venía de Internet y lo que estaba en mi red interna. Lo que estaba en mi red interna era completamente confiable. Hoy por hoy no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque evolucionó. Ya tenemos una gran cantidad de dispositivos, empezando por los dispositivos móviles que están en la organización, que accede a una serie de aplicaciones. Las mismas aplicaciones, tal cual el comportamiento de las aplicaciones, las páginas web, los contenidos que tienen. Por allí nos podemos encontrar un sinnúmero de amenazas, ¿verdad? Que como les digo, han evolucionado. Antes una amenaza se podía perpetuar, no sé, o nos podían vulnerar, se tomaban un mes, 2 meses quizás para vulnerar nuestras redes. Hoy por hoy, teniendo 5 ingenieros, quizás menos, trabajando, se puede desarrollar un ataque cibernético en menos de 48 horas. Las instituciones ya hoy tienen un poco más de conciencia en que hay que invertir en seguridad, en aseguramiento de las plataformas, en procesos que tienen que existir en las compañías para poder definir roles, para poder definir cuáles van a ser las medidas
que vamos a tomar frente a un ataque. Por ejemplo, los planes de contingencia, que antes los veíamos mucho en papel, ya hoy tenemos que trabajar con ellos en el día a día. Los firewalls pasó de ser un tema de guardián de perímetro, un tema de una serie de soluciones que están descentralizadas. Ya hoy se enfoca en que hay que tener una postura de seguridad muchísimo más fuerte. Nos enfrentamos a arquitecturas híbridas, ¿verdad? Donde tenemos inclusive, debemos estar listos y preparados para todo el tema de multicloud. Ya tenemos nubes híbridas, tenemos las públicas, tenemos las privadas, a las cuales como institución accedemos, ¿verdad? Ya hoy por hoy mucho del tráfico para acceder a aplicaciones va hacia Internet. Los empleados ya pueden llevar sus dispositivos a las empresas y ya se conectan a las redes inalámbricas de las empresas. Tenemos diferentes modos de implementación de los firewalls. Tenemos firewalls que están perimetrales, que van a inspeccionar el tráfico este-oeste, tráfico norte-sur, tráfico que está para proteger o firewalls que están para proteger el tráfico este-oeste. El Internet de las cosas. Mejor dicho, tenemos una cantidad de soluciones de tecnologías emergentes que debemos incorporarlas a nuestras arquitecturas de una forma segura. La seguridad hoy por hoy tiene que ser automatizada. Debemos tener una visibilidad completa. No basta con que yo entre a un dispositivo, voy a ver los logs, entro al servidor, al syslog server para ver los logs. Ay, creo que me están haciendo un ataque. No, eso ya no queda ahí. Ya tenemos que pensar en una solución que nos permita monitorear toda nuestra arquitectura, poder correlacionar la cantidad de eventos que se generan y tomar decisiones para protegernos. Entonces, por eso necesitamos una visibilidad completa. Además de eso, ya nos olvidamos que en una arquitectura todo lo que existe es de un solo fabricante. De hecho, en muchos países, por temas de regulación, inclusive en el nuestro, ¿verdad? Por temas de regulación, yo no puedo tener todo de un solo fabricante, ¿sí? Entonces, ya las arquitecturas que nosotros manejamos tienen que ser arquitecturas que sean abiertas. Pero cuando hablo de abiertas, no me refiero a un open source, ¿verdad? Abiertas e integradas. ¿Qué significa? Que yo puedo permitir diferentes o voy a tener y voy a gestionar diferentes fabricantes en mi arquitectura, pero todos ellos se integran. Entonces, desde un solo plano de gestión, yo puedo gestionar todos esos dispositivos. Bien. Con todo eso que les estoy mencionando, aquí vemos la importancia del conocimiento. El conocimiento para poder enfrentarnos a los atacantes cibernéticos es vital. Nosotros no podemos pretender que un dispositivo va a hacer todo el trabajo por nosotros. Tenemos que saber cuál es el formato que tiene un paquete, cuál es el formato que tiene una trama, y a partir de allí tener todo este conocimiento para después enfrentarnos a este mundo de ataques que fácilmente nosotros también por capturas, por revisión de eventos y demás podamos decir, este es un comportamiento anómalo, esto puede ser un ataque cibernético, ¿verdad? Ciertamente los equipos hacen, ya hoy por hoy los equipos hacen mucho de este trabajo, sin embargo el análisis de parte nuestra y el seguimiento, monitoreo y control nos ayuda a tomar mejores decisiones en cuanto a soluciones que debemos implementar, mejoras en la arquitectura y, ¿por qué no? Pues los programas de capacitación que debo tomar para poder gestionar. Entonces, la base fundamental contra los ataques cibernéticos es el conocimiento. Desde ahí partimos. El conocimiento nos va a permitir a nosotros identificar la intención de los atacantes, identificar el comportamiento del tráfico para después hacer y crear toda una estrategia de defensa. ¿Cuál es esa estrategia de defensa? Puede ser, ¿cuáles van a ser mis mecanismos de protección? Voy a tener alta disponibilidad, no tengo alta disponibilidad.
voy a realizar un balanceo de cargas. El tema de mis logs los voy a tener en mi arquitectura, en mi zona de servidores. Voy a tener un servidor especializado para los logs. Voy en su lugar a tener una arquitectura donde yo pueda tener todo conectado, crear un Fabric completo. Gracias al conocimiento que ustedes van adquiriendo, ahí pueden ir creando esa estrategia que no solamente va en temas de hardware, sino también en temas de procesos, procedimientos para poder defendernos de un ataque cibernético. Probablemente, si nosotros empezamos a indagar de nuestra realidad, de la realidad, no solamente en nuestro país, sino en muchas de las empresas que están representadas en Camtic, es el rol del encargado de seguridad. Si nosotros nos sentamos a pensar y decimos, bueno, ¿cuál es el rol del encargado de seguridad? Bueno, el encargado de seguridad es el que se va a encargar de atender las emergencias en todo el proceso de datos, protección de la información, protección de accesos, de duplicaciones, modificaciones, destrucciones no autorizadas, supervisión en el uso de activos, análisis y detección de amenazas de seguridad, diagnósticos para revisar cambios en la información, realizar pruebas de vulnerabilidad. Sí, yo como encargado de seguridad puedo realizar unas pruebas de vulnerabilidad para determinar cuáles son los riesgos con los que me enfrento y de qué manera puedo minimizar esos riesgos. Monitorear accesos a la información. Algo que hace falta acá también es monitorear los recursos que tenemos, ¿verdad? Todos los recursos que tenemos en nuestra arquitectura. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es la disponibilidad? Y ahí es donde el encargado de seguridad comienza a interactuar con otros actores en el área de TI. Eso sería un mundo ideal, pero la realidad es que en muchas empresas, porque estamos hablando de pymes, ¿verdad? Y en muchas empresas no tenemos un encargado exclusivo de seguridad. Entonces, ¿qué hace un encargado de seguridad? Todas las anteriores más gestión de routers y switches, servidores, el que le toca poner los parches, el que le toca hacer cable, el que le toca medir inclusive enlaces de fibra óptica, instala los antivirus, carga las actualizaciones, instala las máquinas, un sinfín de tareas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay otro personal, es la única persona y normalmente es la persona de infraestructura que se encarga de realizar todas estas tareas. Ahora bien, del todo no está mal. Ciertamente existen estándares internacionales que nos dicen cuáles deben ser los roles y que los roles tienen que estar bien marcados y separados para poder cubrir, ¿verdad? Y cumplir con las buenas prácticas. Pero la realidad es que tenemos un único profesional que hace estas tareas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Contratar más personas para ejecutar todas esas tareas, sabiendo que no lo puedo hacer? ¿O capacitar a un profesional para que pueda realizar todos esos procesos de la mejor manera? Pues en este caso nos vamos por la segunda opción. Si nosotros nos vamos a revisar los roles. Cuando hablamos de ciberseguridad, nos vamos a revisar los roles. Aquí tenemos el rol del CISO y del CSO. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Hay una diferencia? ¿Tienen actividades distintas? Claro que sí. Por eso existen roles diferentes. Entonces la idea acá es que ustedes entiendan cuáles son los roles que existen, cuáles son las actividades que va a realizar cada uno de estos personajes para empezar a incorporarlos dentro del rol de ustedes en su compañía y determinar, ok, ¿qué me hace falta a mí por prepararme para estar o realizar bien estas actividades? Bueno, el primero de ellos es el CISO. Él es el director de seguridad de la información. Básicamente el rol que él tiene es un rol más a nivel ejecutivo. Su función es ir alineando, ¿verdad? Alinear toda la seguridad de la información con los objetivos del negocio.
Él tiene que garantizar que la información de la empresa siempre, siempre esté protegida y de una forma adecuada. Cada día hay nuevos roles y ahorita vamos a ver otros roles que también existen. Dentro de las responsabilidades que él tiene es generar políticas de seguridad, garantizar la seguridad y la privacidad de los datos. Tiene que supervisar la administración del control de acceso a la información, el cumplimiento normativo le corresponde a él, es responsable de todo el equipo de respuesta a incidentes y también tiene que supervisar la arquitectura de seguridad de la información de la empresa. ¿Okay? Ahora, tenemos aquí otro señor que es el CSO. El CSO es el responsable ya de la seguridad corporativa como tal. Podríamos decir que ellos desempeñan tal vez las mismas funciones, pero fíjense que hay un hilo bien delgado. El CSO necesita tener una visión del negocio que comprenda todos los riesgos que él afronta y cómo tiene que tratarlos. Tiene que entender muy bien las necesidades normativas, la gestión de la reputación de la organización, las expectativas de los usuarios, establecer los planes de continuidad de negocio, recuperación ante desastres, estar al tanto de todos los cambios normativos, tiene que informarse de las diferentes consecuencias, estar revisando los correos que nos envía Camtic con las alertas, ¿verdad? De las nuevas vulnerabilidades que salen por allí y demás. Tiene que estar empapado de todos estos temas. Entonces vean que cuando existen los dos roles en una compañía, de hecho, un encargado de seguridad podría hacer estos dos roles, pero cuando están separados, el CISO le va a reportar al CSO. ¿Ok? Y es el CSO el que se va a involucrar con la dirección. Bien, ahora hablamos de colores. Aquí tenemos los equipos. Cuando se habla en el tema de seguridad, se habla de 3 equipos, se menciona 3 equipos y de hecho ustedes en diferentes webinars que hayan entrado probablemente los han escuchado. Y muchas veces existe una confusión entre esos equipos. Básicamente, el equipo rojo son entidades, pueden ser externas, pero en su mayoría son entidades externas que se dedican a probar la efectividad de todo el programa de seguridad que ustedes tienen, toda la estructura de seguridad que ustedes tienen y emulan con una serie de herramientas y técnicas, emulan ataques, ¿ok? Buscando una manera más realista, ¿verdad? O lo más realista posible para poder enfrentarse. Ahí normalmente no es el core, digamos, pero pueden hacer ellos también pruebas de penetración, ¿ok? En los del Red Team. El Blue Team o el equipo azul, ¿verdad? Es el equipo ya de seguridad interno. Es el que está en el día a día, ¿verdad? El que está defendiéndose tanto de los atacantes reales como de los Red Teams. Porque cuando nosotros hacemos una prueba de penetración, ciertamente se hace bajo un ambiente controlado, pero el encargado de seguridad tiene que defenderse también de esos, o mi arquitectura más bien tiene que defenderse de esos ataques que nosotros les estamos haciendo. Los Blue Teams tienen que distinguirse de los equipos de seguridad estándar de la mayoría de las organizaciones, ya que ellos no tienen una mentalidad, ¿verdad? Cuando estamos en un tema más de operaciones, no se tiene una mentalidad de vigilancia constante, ¿verdad? Entonces aquí lo que buscamos nosotros es poder contar con un equipo que esté haciendo justamente eso, ¿verdad? Constantemente una revisión de qué es lo que está pasando. Si tenemos un equipo que haga esas tareas y está en constante, es donde decimos, ok, alcanzamos el objetivo de un Blue Team. El Purple Team
es distinto. El Purple Team existe para poder asegurar y maximizar la efectividad de los dos equipos, tanto del rojo como el azul. ¿Cómo lo hace? Integra las tácticas defensivas, ¿verdad? Junto con todas las tácticas defensivas, junto con todas las pruebas que nos están haciendo para poder maximizar. Entonces, fíjense que este Purple Team se convierte en un equipo que es un poco más dinámico. ¿Okay? Es un poco más dinámico. ¿Por qué? Porque él va a tener como una mentalidad, podríamos ponerle un nombre, pero no nos quedemos en eso, ¿verdad? Una mentalidad un poquito más dinámica entre los atacantes y el área de defensa que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este Red Team ciertamente son atacantes, pero son atacantes de sombrero blanco. Esos son estos son los equipos que existen cuando hablamos en temas de ciberseguridad. Y claramente, vean ustedes que cada equipo tiene sus funciones. Entonces, una vez que nosotros identificamos las funciones que va a realizar nuestro encargado en el área, en mi empresa, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Ok, ¿qué me ofrece el mercado para capacitarme? Porque si ustedes investigan y se dan cuenta con la cantidad de ofertas que les deben llegar, hay varios tipos de capacitación. O tenemos dos grandes tipos. Si nos vamos a enfocar en el mercado nacional, ¿verdad? Tenemos dos tipos de capacitación. Tenemos los programas universitarios y las certificaciones internacionales. ¿Ok? No necesariamente ellos estén completamente separados, porque hay programas universitarios que incluyen algunas certificaciones internacionales, ¿verdad? Y las certificaciones internacionales, que ya las vamos a ver más adelante, son certificaciones que tenemos en distintos niveles. Todos estos programas buscan entregarnos a nosotros conocimiento. ¿Y cómo sé yo cuál es el tipo de capacitación que requiero? De eso se trata, pues conocer qué nos ofrece el mercado, cuál es mi rol y hacia dónde voy a ir. Bien, en los programas universitarios podemos encontrarnos los programas técnicos, las carreras universitarias y las especializaciones. Los programas técnicos son diseñados o están diseñados para poder brindar una serie de conocimientos de aplicación práctica, ¿ok? Necesitamos ingresar al mercado nacional, ¿ok? Y al mercado laboral. Necesitamos que esas personas que tienen un conocimiento específico, práctico sobre alguna tecnología concreta, vayan y se puedan emplear y puedan ejecutar pues las tareas, ¿verdad? Normalmente estos recursos que tenemos acá, que se generan a partir de los programas técnicos, los utilizan en las empresas o laboran en las empresas realizando tareas técnicas muy del nivel 0 al nivel 2. No tienen un nivel de especialización como tal, ¿ok? Sino que buscamos darle las herramientas, se convierten en programas que te dan herramientas de una manera ágil y te colocan ya en el mercado laboral. Eso es lo que busca un programa técnico. La carrera universitaria, en la carrera universitaria vamos a encontrar ya programas completos que brindan conocimientos no solo en competencias técnicas, sino que buscan ya es una preparación integral en los profesionales de ciberseguridad. En Costa Rica tenemos universidades que tienen programas de maestrías, de bachillerato completos en el área de ciberseguridad, que incluso los complementan con certificaciones internacionales. De la misma manera los programas técnicos. La duración, por supuesto que varía, ¿verdad? Un programa técnico puede andar desde los 6 meses al año, mientras que una carrera universitaria puede ir va desde 0 hasta 5 años, dependiendo de la universidad y
la especialización o el énfasis con el que nosotros obtengamos nuestra carrera. Los programas de especialización son un tanto distintos, porque el programa de especialización está diseñada para darte un complemento a un complemento especializado, ¿verdad? No es cualquier complemento, sino un complemento especializado a un conocimiento que ya se tenga. Partimos de un conocimiento previo para poder especializarnos en un área específica. Por ejemplo, tenemos un ingeniero en sistemas que quiere especializarse en ciberseguridad sobre ciertas herramientas o sobre ciertos temas específicos en ciberseguridad. Entonces puede tomar un programa de especialización. ¿Ok? Además de ellos, nos vamos a encontrar con de los programas de especialización, que muchas veces la línea es muy delgada entre un programa de especialización y una certificación internacional, porque las certificaciones internacionales son catalogadas también como certificaciones o programas de especialización. Las certificaciones internacionales las vamos a dividir en dos áreas. La primera de ellas es la de seguridad y estándares y la otra de aseguramiento con productos y soluciones. La de seguridad y estándares son diferentes certificaciones que no se enfocan en un fabricante específico, sino que más bien se enfocan en los estándares que debemos seguir, cuáles son las mejores prácticas, ¿ok? O inclusive hablemos de ciberseguridad, pero no de un fabricante específico. Y las de aseguramiento con productos y soluciones es otro tipo de certificación. ¿Por qué? Porque ahí ya es yo que administro una solución de X fabricante, quiero especializarme para poder gestionar de la mejor manera esos dispositivos, para aprender a trabajar esos dispositivos. Entonces, es aquí donde nosotros nos encontramos con estas certificaciones. Entonces, empecemos a ver. Y quiero aclararles algo importante. Aquí yo no estoy mencionando todas las certificaciones. Estoy mencionando las certificaciones, las que se están moviendo más en el mercado, ¿ok? ¿Qué es lo que están pidiendo más en las empresas? Bien, pero no significa que aquí no hayan más certificaciones. Claro, ustedes pueden entrar y pueden revisar en internet y se van a encontrar con una gran cantidad de certificaciones. Lo importante es que nosotros podamos discriminar cuáles son las certificaciones que me van a dar a mí un valor como profesional. Ok. En seguridad y estándares vamos a encontrarnos diferentes certificaciones de ethical hacking, por ejemplo, donde por medio de diferentes pruebas de hackeo ético le van a permitir a ustedes identificar riesgos asociados a los servicios que brinda la organización desde una perspectiva ya hoy en día, ojo, ya hoy en día, desde una perspectiva interna o externa, bajo escenarios claramente definidos. Hay conocimientos, ¿verdad? Conocimiento de los servicios que se tengan, se parte de las diferentes etapas de exploración de servicios, de los diferentes activos que haya en la empresa, cómo interactúan los flujos de tráfico, y se comienzan a hacer diferentes pruebas para hacer posteriormente análisis de vulnerabilidades. Muy importante, no es lo mismo hackeo ético a análisis de vulnerabilidades. El hackeo ético viene siendo el primer paso, ¿ok? Viene siendo el primer paso. A partir de un ambiente controlado que efectuamos tareas de ethical hacking, ahí nosotros tenemos ya información que nos dice qué tanto pueden impactar con nuestra arquitectura. Entonces, a partir de allí, comenzamos a analizar todas las vulnerabilidades que nos da como resultado este hackeo ético y las medimos. Para eso se utilizan, para el análisis de vulnerabilidades, una serie de herramientas de especialización.
tanto en dispositivos clientes, herramientas de especialización para análisis de vulnerabilidades, tanto a nivel de clientes, de dispositivos clientes, como a dispositivos de infraestructura y demás. Entonces, lo que se busca es empezar a generar una serie de reportes que les diga a ustedes, ok, esta vulnerabilidad nos puede dar X resultado. ¿Cómo nosotros podemos después minimizar ese riesgo? Entonces, esos son dos tipos de certificaciones que podemos tener. Tenemos el CompTIA Security Plus y tenemos el ISC Square, que es otra certificación que hoy por hoy está tomando mucha importancia en el sector. Probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar sobre el CompTIA Security Plus. El CompTIA Security Plus es una certificación global, ¿verdad?, que nos va a ayudar a validar nuestras habilidades básicas necesarias para poder gestionar la seguridad. No tan enfocada en temas de estándares, sino más bien en cómo yo puedo proteger la red, qué mecanismos de aseguramiento puedo utilizar, cómo yo puedo conocer mi red, etcétera, ¿verdad? Ese es el CompTIA Security Plus. El CompTIA Security Plus no está asociada a ningún fabricante, sino que nos da los conocimientos generales. Ya las certificaciones de los fabricantes, ¿qué es lo que hacen? Toda esa información que nosotros tenemos en relación a seguridad, cómo podemos protegernos. Ahora sí, tengo un dispositivo que habla cierto lenguaje, necesito aprender a utilizarlo, ¿verdad?, para gestionarlo. Tenemos la certificación del Ethical Hacking. Esta certificación también es agnóstica. Ella no tiene nada que ver con ningún fabricante. Los va a capacitar ustedes para actividades meramente de hackeo ético. Ahí podemos utilizar diferentes técnicas, ¿verdad?, para lo que es el footprinting y para el reconocimiento. Que el reconocimiento a veces no le damos importancia, pero el reconocimiento es de las primeras tareas que hace un atacante para darse cuenta cuáles puertos se encuentran abiertos en mi infraestructura. Muchas veces decimos, ok, tengo todos los puertos abiertos a nivel de firewall, pero con el firewall de mi servidor lo cierro. Señores, ahí estamos empezando con la primera vulnerabilidad que pueden aprovechar esos atacantes para traerse un servicio abajo, ¿verdad? Entonces, con esta certificación los van a capacitar a ustedes para que puedan hacer justamente ese hackeo ético. Les van a mostrar una serie de herramientas para poder realizar el hackeo ético. Y que esta sería la idea de que ustedes como equipo puedan utilizarlas para ir viendo las vulnerabilidades que existen en su red e ir cerrando estas vulnerabilidades. Tenemos las certificaciones de ISACA, que probablemente también ustedes las han escuchado. ISACA tiene 6 certificaciones, perdón, tiene 6 certificaciones, las cuales le van a proveer a ustedes un reconocimiento en diferentes áreas. En las áreas de auditoría, de seguridad, gobierno y riesgo. Aquí yo les estoy colocando las certificaciones que tiene relacionadas con ciberseguridad, ¿verdad? Vamos a ver, la primera de ellas, que es el CISA, que es la más conocida, que es la certificación reconocida para decir, ok, usted tiene las aptitudes y los conocimientos de un profesional en las áreas de auditoría en sistemas de información, desarrollo seguro en la implementación de sistemas de información, operación y mantenimiento, protección de activos de la organización y demás. Tenemos la certificación, la CISM. Esta certificación CISM demuestra ya todos sus conocimientos en el área de seguridad de la información, ¿verdad? Ahí pueden ver el tema de gobernanza, ¿no? Todo el tema de gobernanza en seguridad de la información, administración, cumplimientos de riesgos, administración de incidentes de seguridad, desarrollo y administración. Fíjense que estas certificaciones no van
a decirles cómo ustedes tienen que manejar un equipo, qué comandos tienen que dar un equipo para proteger, no. Aquí les va a dar todas las herramientas, el paso a paso para que ustedes puedan vincularse. La siguiente certificación, que es el permítanme un segundito, el CRISC. Esta certificación es la certificación basada en riesgo, en control más bien de los sistemas de información y riesgos. Okay. Esta certificación los va a habilitar a ustedes para que cumplan con el desafío principal, ¿verdad?, de la gestión del riesgo empresarial desde el área de TI. Tenemos otra certificación que es la CSX. La CSX es una certificación, la CSX Nexus, ¿verdad? Es una nueva plataforma que existe para todo lo que es el conocimiento de seguridad y el programa ya profesional de ISACA. Aquí ustedes los van a preparar a lo que viene en el futuro en seguridad cibernética, liderazgos de pensamientos, los mantienen a la vanguardia, qué es lo que se está moviendo, cuáles son los principales riesgos, siempre muy en la línea de lo que se tiene en el día a día y lo que viene más adelante. ¿Ok? Y así otro tipo de certificaciones que ustedes pueden optar, ¿verdad? Como les digo, no están enfocadas a un fabricante, más bien están enfocadas en los procesos de cuál es la mejor manera de gestionar los riesgos y analizar nuestra arquitectura, hacer hackeos éticos para poder cubrir, ¿verdad?, todas esas vulnerabilidades. Tenemos otra certificación. Esta certificación se ha escuchado mucho últimamente, ¿verdad? Mucho anda dando vueltas esta certificación y es el ISC Square. Esta es el ISC Square es una asociación internacional sin fines de lucro, ¿verdad?, para los líderes de la seguridad de la información. Okay. Ellos lo que buscan es demostrar las habilidades de ustedes en diferentes áreas. Tenemos la certificación SSCP. Esta certificación SSCP son los conocimientos técnicos avanzados para poder implementar, administrar, monitorear toda la infraestructura de TI basándose en las mejores prácticas. Vean que aquí, ya ahora sí, nosotros vemos cuáles son esas mejores formas para realizar las tareas principales de monitoreo y control para protegernos. Tenemos otra certificación que es la CCSP. Aquí ya van a tener los conocimientos avanzados, no tanto para implementar, sino para diseñar, para administrar y proteger aplicaciones y servicios de la infraestructura que ustedes tengan en la nube, siempre basándose en las mejores prácticas. Y finalmente tenemos la CSSLP, que es otra certificación que les va a dar a ustedes las técnicas avanzadas para autenticación, autorización y auditoría, basándose igualmente en las mejores prácticas. Muy bien. Estas son las certificaciones que ustedes pueden tomar para tener o demostrar sus habilidades, siempre pensando en mejores prácticas, agnóstico completamente de un fabricante. Tenemos herramientas para realizar ataques, hacer un ethical hacking, para poder analizar vulnerabilidades, para poder diseñar esquemas seguros, para poder saber cuál es la mejor forma de llevar el ciclo de monitoreo, ¿verdad? Todo el monitoreo y control, parte importante de todo el ciclo de vida, para proteger nuestra arquitectura. Muy bien, ahora vamos a otros tipos de certificaciones. Y aquí nosotros no pretendemos de ninguna manera ofertar ninguna marca, ni mucho menos, sino que son las certificaciones que se mueven en nuestro mercado de un fabricante específico, pero además
que son los fabricantes líderes en las arquitecturas de las empresas de hoy en día. Cada fabricante cuenta con una certificación y aquí es donde esto casi que se nos vuelve en un universo completo, ¿verdad? Porque cada fabricante, ¿qué nos va a decir? Ok, mira, estos son nuestros programas de certificación para que aprendas a manejar nuestros dispositivos. Hay otras marcas que no estoy mencionando acá, pero es por el hecho de que ciertamente están implementadas, pero es porque no son certificaciones de alta demanda en este momento en el mercado, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con Fortinet. Fortinet tiene un instituto que es el Instituto de Entrenamiento, donde tenemos el Fortinet NSE, donde están todas las certificaciones vinculadas a los productos que ellos tienen. Tenemos la certificación NS1, NS2, NS3, NS4, NS5, NS6, NS7, NS8. Cada una de estas certificaciones, sobre todo a partir de la 4, que es la certificación, la primera certificación de programa técnico, ¿ok? Donde ya ustedes comienzan a administrar los dispositivos, los de FortiGate en el NS5, en el NS6, FortiAnalyzer, FortiManager, FortiScient, NS5, perdón, NS6, los programas de el FortiADC, FortiDDoS, FortiMail, etcétera. El NS7, que ya son programas ya más de arquitectura, de especialización. Y finalmente, la certificación NS8. Muy importante tener en cuenta que este fabricante, por ejemplo, tiene en su plataforma gratuitos estos dos programas. Durante pandemia tuvo muchos de sus programas abiertos gratuitos, pero ya hoy por hoy está cerrado, solamente se mantiene el NS1 y el NS2. Algo a rescatar acá es que las certificaciones que ustedes obtienen de NSE de Fortinet les va a dar puntaje adicional para que ustedes puedan obtener la certificación ISC Square, ¿ok? Están vinculados, ellos tienen un convenio que les permite a ustedes tener esos puntos para esta certificación. Los programas de Cisco. Los programas de Cisco y todos los que venimos de un poco más atrás, cuando empezamos en el área y empezó todo esto a evolucionar, empezamos con Cisco. Cisco ofrece una serie de programas académicos que están en muchas de las universidades de nuestro país, donde podemos tomar programas con, cuando hablo de programas académicos de Cisco me refiero al NetACAD, ¿verdad? Que aquí hay algo importante a tener en cuenta. Los programas de certificación de los fabricantes se dividen en dos, ¿sí? Uno son los programas académicos o las academias de cada fabricante que ofrecen programas para que sean complemento de las carreras universitarias, ¿sí? Y tenemos los ATCs. Los ATCs son los centros de entrenamiento autorizados. Los centros de entrenamiento autorizados brindan los programas académicos, pero también los programas de especialización, los programas avanzados del fabricante. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del NetACAD, me refiero a esos programas. Ahí tenemos el CCNA, tenemos en algunos casos el CCNP, y estos programas que están acá están vinculados a la ciberseguridad. Está el Cloud Security, Cyber Security Essentials, Network Security, Introduction to Security, Cyber Ops Associate. Este es importante porque con el Cyber Ops Associate, si tienen la oportunidad para que lo revisen, ahí está en la página del NetACAD. Ahí les va a dar conocimientos a ustedes para poder detectar y responder también amenazas. Y tenemos un tema importante que estamos dejando de lado, ¿verdad? Que es el IoT, el Internet de las Cosas. Viene otra creciente, ¿verdad? Con todo el tema de 5G, con Internet de las Cosas, pero ¿estamos pensando en esquemas seguros? Si yo coloco y automatizo mi casa, me confío solamente en lo que me dice la aplicación del fabricante que me vende esos productos que coloco en mi casa, que estoy seguro. Estoy pensando en un esquema
a nivel de arquitectura de red para protegerme sobre alguna posible amenaza? En muchos casos, no. En muchos casos no pasa. Y como todo, cuando empezamos en temas de seguridad, vamos como muchas veces en una posición muy reactiva, ¿verdad? Y no tan proactiva. Ok, si roban mi casa, pongo seguro. Si puse cámaras y me las vulneraron, entonces voy a pensar en algún dispositivo que me pueda proteger. Con el tema del IoT, es un crecimiento importante y a veces no nos ponemos a pensar, y es que estamos dejando la puerta de nuestra casa expuesta. Estamos dejando lo que están viendo en nuestra casa expuesto. ¿Ustedes realmente están seguros que si colocan las cámaras, solamente con que les envíe una notificación porque tiene una detección de movimiento suficiente? Nos hemos puesto a pensar, si alguien no pasa por mi casa, accede al sistema de seguridad de mi casa, baja las alertas y puede robar. Eso a veces no lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Y no solamente allí, sino en la cantidad de sensores que se comienzan a incluir, ¿verdad? Se comienzan a incluir en la vida cotidiana. Rastreo, sensores para, por ejemplo, imagínense, algo tan importante, y vieron ustedes lo que pasó hace poco en Estados Unidos. ¿Okay? Sensores para la purificación del agua. Con que vulneren un sensor, pueden envenenar el agua y envenenan a todos los que consumimos el agua. Entonces, es muy importante pensar en la seguridad del Internet de las cosas. Bueno, continuamos. Y ya a nivel profesional, vamos, ya en programas con ATCs, Cisco, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece el CCNA, que también está en el programa académico, nos ofrece CCNP y también el CCIE. Son programas, ese CCNP, CCNA, CCNP y CCIE, los coloco acá, pero por ejemplo, ya Cisco cambió su esquema de certificaciones, ahora tenemos un único CCNA, ya no es como antes que había que tomar un CCNA Security, un CCNA Routing y Switching, etcétera, ¿no? Y después íbamos a los de especialización. Ya hoy por hoy Cisco tiene un único CCNA, cubrimos hacia el CCNP, Security, ahí sí. En el P es donde nos enfocamos en los programas de especialización y el CCIE. Juniper Networks, con sus programas de seguridad, también tiene 4 certificaciones importantes. La primera de ellas, que es la asociada, donde nos muestra los fundamentos de ciberseguridad, cuáles son las arquitecturas que el fabricante nos ofrece para protegernos, cuáles son los esquemas que se pueden manejar y empezar a configurar justamente esos escenarios. A un nivel básico, a un nivel de especialista, que este sería como un nivel intermedio. El professional sería un intermedio avanzado y finalmente sería el experto, ¿verdad? Vean que todos los fabricantes tienen su certificación en experto. Y finalmente tenemos Palo Alto. Palo Alto con las certificaciones, la primera de ellas, que es el nivel de entrada, que es la PCC-ET, que es una certificación que va a validar el entendimiento de todos los fundamentos de ciberseguridad, de la seguridad de la red, de la seguridad a nivel cloud, temas de SOC. Después vamos a la parte de administrador con la certificación PCN-SA, que es una certificación que les va a validar todo el conocimiento con temas de Next Generation Firewall, pero ese sería como un nivel intermedio, ¿verdad? Ya pensando en un nivel intermedio avanzado, tenemos las certificaciones de Security Automation, que Security Automation es todo el tema de orquestación. Ya no dije nada. Es el tema de orquestación, automatización y toda una plataforma que les va a permitir, pues, dar respuesta a ciertos tipos de amenaza. Tenemos el Network Security Engineer, que este es un nivel avanzado de esta otra certificación.
ya vamos a un nivel superior. Podemos decir que los conocimientos tienden a ser conocimientos intermedios avanzados. Y finalmente tenemos el Cloud Security. Cloud Security, ya hay que ir pensando, ya no solamente quedarnos en arquitecturas cloud y orquestación y automatización. Ok, pensemos ahora en aseguramiento a nivel de cloud. Como ustedes pueden ver, a nivel de capacitación en el mercado nacional, tenemos una gran oferta. ¿Qué tenemos nosotros que pensar? Primero, identificar mi perfil. Debo identificar cuáles son las necesidades de la empresa, cuál es el nivel profesional que yo deseo obtener, porque ciertamente podemos capacitarnos para realizar labores en la empresa, pero también nosotros a nivel profesional muchas veces tenemos deseo de superarnos y crecer en conocimiento en otras áreas. Y lo más importante, tomar la decisión e iniciar. Muy bien. Bueno, esto ha sido mi presentación del día de hoy. Espero que haya aportado al conocimiento de ustedes y sobre todo, pues, lo tengan en cuenta para el crecimiento profesional. Muy bien. Muchas gracias, doña Marianela. Por acá tenemos una consulta de don Jeremy. Dice, si CISO está fuera de TI, pero TI tiene un departamento operativo de seguridad, ¿dónde debería de estar la gestión de eventos SOC, gestión de vulnerabilidades, entre otras? En el CCO. Ahí tiene que estar en el área de TI, porque entonces ahí lo que tienes que hacer es que una vez que ya tienes eso, presentas, el CISO está fuera. Supongamos, muchas veces colocan el auditor informático como un CISO, como sus labores de CISO. Entonces, todas esas gestiones, la gestión de los eventos del SOC, respuesta de incidentes y demás, eso está en el área de TI o en el área de seguridad informática si la tienen. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta, puede dejarla acá por medio del chat o bien levantar la mano y con gusto le cedemos la palabra. Bueno, me parece que no, entonces pues no nos queda más que agradecerle, doña Marianela. Muchísimas gracias por su presentación, en realidad fue muy enriquecedora, nosotros estamos muy felices de haberla tenido por acá el día de hoy. Esperamos que este tipo de espacios puedan seguirse dando y bueno, veo que por acá don Jeremy activó la cámara, no sé si es que deseaba tomar la palabra. No, ok, No, perfecto, muchas muchas gracias. gracias. Era y no, es que a veces es muy feo cuando solo está un cuadrillo ahí con el nombre. Eso está muy bien, así nos vemos las caras. Sí, sí. Sí, más bien muchas gracias. Entonces, bueno, sí, reiterar nuestro agradecimiento, doña Marianela. Nosotros estamos muy agradecidos y también puedo hacer eco de las palabras del capítulo de ciberseguridad, que también es un gran espacio. De hecho, quiero aprovechar para darle la palabra a don Alexander Vargas, coordinador del capítulo de ciberseguridad, que quiere darles algunas palabras de cierre. Adelante, don Alexander. Gracias, Dariana. Y la verdad, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y nos han estado acompañando esta semana en las diferentes charlas que hemos tenido, que hemos organizado desde el capítulo de ciberseguridad. Un agradecimiento muy especial a los dos expositores de hoy, tanto a Gerardo Nájera como a Marianela Lemaitre. La verdad cerramos con broche de oro. Agradecerles pues por todo el apoyo y bueno, invitarlos a todos ustedes pues a que estén pendientes en las diferentes publicaciones que realizamos desde la Cámara, desde el capítulo de ciberseguridad y también pues invitarles a conocer y que se nos unan al capítulo de ciberseguridad que tiene la Cámara. Requerimos pues el apoyo, ¿verdad? Para poder, pues, avanzar en las diferentes iniciativas que desde el capítulo generamos. Y si usted desea mayor información, pues puede escribirnos al correo ciberseguridad@camtic.org.
De mi parte, pues nuevamente agradecerles a todos por habernos acompañado y desearles una feliz tarde. Muchas gracias. Luego. Muchas gracias, don Alexander, y gracias a todos los que nos acompañaron. Igual, de parte de la Cámara, les deseamos una feliz tarde. Hasta luego y muchas gracias.